Bueno, ya estamos por aquí. Pues eso. Bienvenidos. ¿Qué tal? Veréis que somos tres personas. Tenemos a Isra como siempre y a un personajillo nuevo. Comenta si quieres quién eres, un poquito, qué haces, cómo te llamas, cosas que tú creas. Muy bien, pues nada, yo soy Pau, eh, soy comunicador, actualmente también estoy formándome para profesor de lengua y literatura y nada, y bueno, si vamos a hablar de One Piece, pues yo llevo siguiendo One Piece desde 2018, al día con el manga, y pues es una de mis pasiones, no sé, es eso que... Israel, tú te acordarás, conocimos una vez a un chico que se había ido. Se fue dejó toda su vida y se fue de retiro espiritual y llevaba varios meses viviendo con un grupo de monjes y decía, lo único que no he dejado es One Piece. Qué grande ese chaval, ¿eh? Pues, Sería mi amigo. Todo, One Piece no podía, imposible. pues sí que es verdad que eso, como todos, ¿no? Yo desde 2018 mi vida ha cambiado mucho, he tenido muchos cambios, pero algo que es constante y que sigue ahí es One Piece. Genial, genial, muy bien. Bueno, a Isra y a mí ya nos conocéis. Comento un poquito redes sociales si queréis para que la gente nos siga. Y le damos porque no hay mucho tiempo y hay muchas cosas que comentar. Porque yo tengo bastantes Vale, pues cositas. rápidamente tenéis la red social, obviamente, del canal de YouTube del podcast, seguidle, o sea, tanto TikTok como Instagram. En TikTok lo estamos petando bastante en cuanto a los clips. Mola porque si algún día no podéis ver el podcast entero y tal, intentamos subir clips de los momentos más destacados del podcast y lanzamos teorías muy, muy buenas. Hemos acertado con cosas, ojito, id al TikTok para mirarlo. Y luego también veréis que debajo mía hay dos redes sociales, un Instagram y un YouTube. Son mi Instagram y YouTube, ¿de acuerdo? Quentin Tarantulino. Básicamente, pues me dedico a subir cosas frikis, desde de cómics, mangas, libros, películas, sobre todo cine, ¿vale? Tengo, desde hace tiempo empecé con una cuenta de Instagram a subir reels y luego a futuro ya me estoy centrando más en YouTube. No soy constante, ¿vale? Pero sí que me considero que subo vídeos bastante guays. Así que id a verlos y apoyad pues todo lo que tengamos por aquí puesto. Exactamente. Seguirnos, suscribíos, like, comentario. Todas las interacciones nos vienen muy muy bien, sobre todo para empezar. Y arriba, pues eso, tenéis el TikTok y el Instagram. Y arriba a la derecha tenéis una abejita. Y os estáis preguntando, ¿y qué es eso? Por cierto, Pau, esto también te lo digo a ti. Nos vendría muy bien que lo hicieras también. Es Honeygain. Honeygain es una web o una aplicación que lo que hace es, vosotros cuando navegáis, dejáis datos públicos que las empresas recogen y venden a terceros sin preguntaros ni nada. Pues Honeygain pone una barrera, recoge ellos los datos y los venden a proxies para hacer estadísticas y demás, pero os da un pequeño cash flow para que vayáis ganando algo de dinero. Si ponéis este código, os lleváis $3 y nosotros cogemos el 25% sin restaroslo a vosotros de lo que generéis. De esta misma forma, si vosotros conseguís el código, se lo podéis pasar a vuestros amigos y no seréis millonarios, pero ya a lo mejor en Netflix os lo pagáis. Así nos ayudáis ganando dinero. Coño, bueno, y dicho esto, ¿alguien quiere comentar algo más? No, una cosa No, rápida, importante, porque Pau se ha puesto aquí como tal. Vamos a decir la verdad, a Pau nos lo hemos encontrado en la calle, ¿vale? Era este típico señor de Estados Unidos que está sentado y pone, págame $1 y te voy a contar la verdad verdadera que no sabes de One Piece. Y Sí, nos convenció, entonces lo hemos traído, porque va a contar una teoría que no está en ninguna parte de Internet y no la hemos guardado para este podcast. Así que, dale, mete la entradilla y y empezamos. además tengo actualización de esa teoría, porque creo que la puedo terminar de completar, que esto también se lo conté a Isra, y puede quedar muy muy bien. Bueno, pues bienvenidos una muy bien. semana Vale, a más tope. al Worldwide Podcast. Empezamos por aquí. Si queréis empezamos con teorías más flojillas o empezamos directamente con la potente. Vamos a empezar con la potente. Con Y la luego, potente. si es da Oye, tiempo, metemos alguna flojilla. iba a decir, O empezamos algo dime. flojo, tranquilo y cogemos ritmo, pero lo que queráis. Me da igual, o sea, al final vamos a comentar todas. Vale, va. Por eso, empezando Algo yo, flojillo. como Yo poquito es y que vamos. traía una teoría, pero también es para complementar la de Pau. Entonces, si tenéis así más flojillas, Vale, yo me he apuntado unas cuantas para empezar. Bueno, esto es un capítulo de teorías de One Piece, ya que no hay capítulo, así que. Quiero empezar con una que me ha apuntado, solo me ha apuntado el nombre de Pandora. ¿Vosotros sabéis quién es Pandora en One Piece? Pues ahora sí, no. porque lo he googleado muy rápido.
Sí. Bueno, pues si quieres dilo tú, Pau. Imagino que estamos hablando de lo mismo. Es un homie que hizo Carmel en Elbaf, Sí. Es ese ¿vale? homie que, si no recordamos mal, es un sol en Elbaf. Ujú. Nosotros ahora, bueno, Pau, no sé si habrás escuchado el anterior podcast, pero te resumo muy rápido que creemos, y es que creemos que no estamos en Elbaf, sino en un país vecino, porque recordemos que Elbaf no es una isla, es un país. La isla se llama Wordland. Y Ujú. como la están liando los Moogies, dudamos mucho, además de que las casas son de Lego, los árboles también, y nosotros Elbaf lo hemos visto como una ciudad vikinga. Entonces creemos que estamos en la otra parte de Wordland y la están liando porque serán los futuros enemigos y será una guerra entre países. Es lo que teorizamos. ¿Qué pasa? Que ahí tiene su propia mitología. En Elbaf el dios del sol es Nika, pero es que ahí hablan de otro dios del sol. Y si el dios del Sí. sol de ahí es el homie Pandora, Podría ser interesante, pero es verdad que Pandora está concebido como homie femenino, ¿no? es que ahí dicen diosa del sol. Sí, ¿no dicen dios del sol y la diosa es la otra, la de las... ¿Era la de las puertas o la de algo así? Por lo que recuerdo era la diosa o sea, la diosa orejas, que era la coneja, ¿Esa diosa orejas? y Y luego hablan la diosa del de sol. una diosa del sol. Y yo creo que puede ser Pandora, porque además aunque Carmel haya muerto, Big Mom también y sus homies siguen vivos. Sí, Entonces, puede ser perfectamente que Pandora sea la diosa del sol de allí y se está aprovechando de ellos. es cierto que pues, no sabemos, o sea, es que no sabemos nada de si Pandora desapareció, qué pasó con ella, podría ser una opción. Yo sí que estoy de acuerdo en que no creo tampoco que sea Elba. Si no es una ilusión, que podría serlo, porque ya sabemos que tomaron el hada verde este y podría ser toda una Sí, ilusión, que ahora iré ahí porque también. hay para comentar de eso. Si no es el caso, podría ser perfectamente que fuese otro país dentro de Worldland. Pandora puede ser el dios del sol de ese otro sitio, ¿vale? Ese homie de Carmel. Y además quería incluir que ahí los Sí. árboles también son de Lego. Entonces, y si se está aprovechando porque al no ser un sol de verdad, no le están nutriendo a las plantas y necesitan artificiales para jugar con ellos, como para dominarles. Porque ahí, si no es de animales, no sé de qué se van a nutrir. ¿Y los animales de qué se nutren? Pues en su mayoría de plantas. Eso es un tema que comentamos en el anterior podcast, de decir vegetalmente cómo se van a alimentar. Pero no había pensado incluso en los animales, que hay herbívoros y tal, y que si la cadena se rompe, eso es curioso, claro. Y ¿no? Luffy comenta que se había encargado un conejo gigante. Hmm. Claro, cierto. Sí, sí. Entonces, bueno, lanzo la teoría ahí de que Pandora puede que sea la diosa de este nuevo sitio. Si alguien tiene así una teoría más flojilla también para ir introduciendo, y si no, cuento la siguiente. ¿Algo que comentar, Pau? No, yo personalmente creo que estamos en un sitio dentro de las alucinaciones provocadas por la movida esta, ¿no? Y que por eso cada uno está como interpretando, igual cada panel lo estamos viendo desde el punto de vista de uno, igual por eso en algún momento Luffy lleva una espada, luego un Sí, hacha, luego eso lo un quería gato, comentar. un león. Dependerá igual de cómo lo estemos viendo y en verdad la realidad cuando de repente dejen la alucinación es otra y estamos viendo otra cosa. Pero si no, sí que veo bastante factible el hecho de que sea otro país dentro de Worldland. Yo creo que tampoco pasaría nada. Yo creo que es otro país dentro de Worldland, porque cuando vemos la perspectiva de los gigantes, también se ven las cosas de Lego. Entonces, yo creo que sí estamos en otro lado, pero lo del hada verde me lo he apuntado como teoría fumadón, porque Luffy le vemos primero sin nada, luego con un hacha, luego con una espada, luego otra vez sin nada. Zoro hay momentos donde no se sabe si las espadas las tiene hacia afuera o hacia adentro, que siempre las tiene hacia afuera. El gato que se convierte en león, que luego vuelve a ser gato. Luego Luffy diciendo GR4 y usa el GR3. O sea, o Oda es el que se ha tomado el hada verde para dibujarlo y se ha equivocado en todo, o esto es de la absentada de los movies. Y yo lo que creo es que como lo vemos casi todo el capítulo de la perspectiva de Nami, se basa en lo que siente Nami en cada momento. Cuando Nami se asusta más, ve al gato como un león. Cuando ya se queda tranquila, lo vuelve a ver como gato. O sea, creo que sigue siendo efectos del absenta.
Puede ser. Sí, tendría todo el sentido. De hecho, incluso podría ser que lo que tuviese sentido. Es que no recuerdo cómo acababa el último capítulo. Un momento que se me ha abierto la puerta. No Tranquilo. recuerdo cómo acababa el último capítulo, pero habían varios Mugis que seguían en el barco. Era la única que había desaparecido, era Nami. Sí, bueno, y Luffy, porque Luffy también sospechan, no se ve a nadie más, y esto conecta con lo siguiente que quería decir. Los Mugiwaras que faltan son los que fueron a Arabasta. Chopper no se sabe dónde está. Los 5 iniciales están en este país desconocido. Sí. Además de que Vivi está en peligro. ¿Por qué? Porque ahora el Gorosei está formado por Garling. Garling sabemos que va a ser más serio que los que hay. Ya dice que se van a tener que poner las pilas. Y si van a por el barco volador de Morgans, porque a lo mejor si ya tuvo un topo, porque no va a poder tener otro. Y van a por Vivi, y Vivi va a tener que huir a Elbaf por alguna razón o lo que sea, y se reúne con el equipo Arabasta, porque además si vemos... O sea, si Vivi ve a otros Nakamas no les va a reconocer. Si ve al equipo Arabasta, sí. Hombre, a ver, yo creo que Vivi debe de conocer, aunque sea de oídas, al resto de Nakamas, ¿no? Que tampoco son tantos, ¿no? Son Frankie, Brook y Jinbe. Al resto los Ya solo conoce. por las recompensas, porque al final Claro, salen recompensas de los Mugis siempre, entonces sí que es cierto que igual lo con la podemos bandana. reconocer. Sí, pero Con la- recordad que cuando vio a Robin por última vez fue intentando matar a la peña en Arabasta. Entonces a lo mejor yo creo que sería más familiar ver al equipo Arabasta. Sí, también podríamos tener una Yo pequeña creo, escena de yo sois creo, yo vosotros creo que o... el reencuentro tiene que ser con Luffy. O Hmm, sea, no creo que Vivi vaya a reencontrarse con algún Mugi antes de reencontrarse con Luffy. total. Pero To- podría ser, ¿sabes? Oda siempre tiene a veces alguna salida y lo puede hacer justificable y ya está. No, Oda ha hecho justificar. O sea, yo lo de Pell cuando muere vive, el hacerlo justificable, eso me duele aún a día de hoy. También quería comentar una cosita, y es que en el capítulo anterior, ¿te acuerdas en la mini historia de Yamato que vimos una espada y dijimos, pero esto qué coño es? Porque de repente Yamato tiene una espada. Sí. Sí, para ubicar también a la gente y a Pau. La cosa es que estábamos comentando mucho la mini historia de Yamato y la última portada, de repente tenía una espada, tenía una katana y nos preguntábamos qué había pasado. O sea, ¿por qué de repente tiene una katana si él ya siempre había ido con la cimitarra y tal? Y ahora entiendo que Marcos lo has investigado y has visto que es una tonterieta, ¿no? Entiendo que Em, hablamos de 1126. sí, no solo lo he investigado que me ha costado minuto y medio, sino que además nos lo han puesto en los comentarios, o sea que me han ahorrado mucha investigación también, porque bueno, mucha, el minuto y medio. Básicamente es que la mini historia de Yamato se basa en darle la espada de Yasui a su tumba. Y es la espada de Es Yasui. verdad. No recordábamos. Nosotros tontos. Nosotros Mm. tontos sin acordarnos. En realidad, el último capítulo, Pau, fue en 1127, si no recuerdo Sí, mal. Ah, sí, sí. estaba mirando que porque estabais hablando de la espada del anterior. Pues el último ha sido en 1127 para ir a mirar la portada del 1126. No, es la del Vale, vale, pues 1127, que me equivoco yo. era en 1127, sí. Está Ah, vale, en sentada el, sí, con en el 1100 Lunar. Tiene una y no espada. era así. Sí, en el 1126 también sale esa espada. Ah, entonces Ah, bien. bueno. Nosotros es que nos da a veces por comentar y sin mirar. Entonces también. Sí. Y tengo una última teoría que me ha apuntado para hoy, que esta es un poquito más larga que las que he dicho, que no es Vale. mía, es de un señor de YouTube que se llama Lautaro Seiren, entonces quien le quiera seguir, que nos esté viendo, y es la teoría de Vicky. Estamos en Elbaf y además hay una cosa que ha dado mucho que hablar y se dice que es de un gigante. El sombrero de paja de Mary Joyce. Ujú. No voy a decir la teoría de quién es, porque no he encontrado nada, pero sí de quién será ese sombrero. Y tiene mucho Vale. sentido, ¿vale? Eso no lo vais a entender hasta el final de la teoría. Porque Vale. primero os tengo que meter en contexto, ¿vale? Tengo aquí las Vale. notas. Primero, Oda se inspiró en la serie Vicky el Vikingo para crear One Piece, ¿vale? ¿Es verdad? Eso lo ha dicho varias veces, sí. Sí, y uno de los paneles más importantes, mirando hacia el futuro, que tiene One Piece es Shanks con toda su tripulación y los gigantes de Elbaf. Pero hay un pequeño detalle en ese panel, que es que sale un personaje nuevo. Yoda cada vez que crea un personaje nuevo no lo hace por casualidad, y menos en un panel con tanto detalle. Y es que hay un niño, el niño que se parece a Luffy. Siempre que sale un personaje nuevo, medianamente relevante,
le hace volver a la serie, de una forma u otra. ¿Qué pasa? Este pequeño vikingo admira a Shanks y va a cambiar la historia de One Piece para siempre, desde mi punto de vista. Vamos a ver, Elbaf cuenta con todo lo necesario para ser el centro del universo de One Piece, ¿vale? Superan los 300 años de vida. Por lo tanto, para ellos el siglo vacío ocurrió no hace tanto. Porque para su esperanza de vida el siglo vacío fue antes de ayer. Históricamente se han enemistado siempre por su raza con el gobierno mundial. Quitando algún que otro marine que ha sido gigante, la raza en sí les ha detestado. De hecho, Elbaf no pertenece al gobierno mundial. Guardan actualmente la investigación de O'Hara. Crearon lazos muy importantes desde el principio de la historia, a la mitad de la historia y actualmente con los Mugies. Es una raza creada para morir en guerra y además protegen a un D involucrado con O'Hara, Jaguar D. Saul. Si los D son el mayor problema del gobierno mundial, ¿qué pasaría si los gigantes, raza enemiga, ya cuentan con uno de los D más importantes? Además, que traicionó en O'Hara a la marina. Vale. Elbaf, estamos de acuerdo, supongo, que va a ser una isla, argumentalmente hablando, muy importante, de las más importantes. Para que algo así ocurra, algo muy impactante tiene que ocurrir con Luffy. Porque si no, no tendría sentido. Además, en un país que es el dios del sol, los gigantes que llevan tanto tiempo queriendo ir, etc. La isla puede que nos lleve, o sea, esta es una de las islas que nos puede llevar al siglo vacío, o incluso a lo de estar para llegar a One Piece. ¿Vale? Se deben dar varias cosas en esta isla para que esto ocurra. Primero, vamos a explicar, bueno, en este arco se va a explicar más el aspecto divino de Luffy. Por el dios del sol, la fruta, Nika, etc. Pero para Luffy, el ser un dios, un héroe o un salvador, básicamente, le suda los cojones. Él siempre va por sus amigos, por liberar a la gente reprimida, por pues más como Joy Boy, más como un dios o un héroe. Él, de hecho, si ha tenido que robar, ha robado. A él le da igual. Él busca por su bien, pero también por las causas justas. Y aquí se ve que en cuanto al aspecto sentimental y humano de Luffy, siempre que se representa, se hace a través de un nuevo Nakama, de un nuevo amigo. Como podemos ver con Bellamy, con Law, podemos ver con Nami, bueno, y tantos ejemplos. Aquí es donde interviene el vikingo favorito de Oda, Vicky el vikingo. Un niño cuya similitud con Luffy, ya se nos ha dejado ver cuando Shanks estuvo en un bar, casualmente como con Luffy, en Elbaf. Son iguales. Y Oda tenía tan solo 8 años cuando empezó a ver Vicky el vikingo, la inspiración de One Piece. Hoy en día tiene casi 50 años y casi 30 dibujando One Piece. Y por fin hemos llegado a la isla que lleva tantos años imaginándose. Pensando y escribiendo, probablemente, porque él dice que tenía todo escrito, cómo iba a ser paso a paso. Para darle a esto más relevancia, Oimo y Kashi son tal cual unos amigos de Vicky el vikingo. Son muy parecidos. Sí. Y si vemos la serie, Vicky el vikingo siempre se rodeaba de adultos. En este panel vemos a Vicky el vikingo, o sea, a Vicky, perdón, de One Piece, rodeado de gigantes adultos y de la tripulación de Shanks, que son más mayores que él. Esto nos da a entender que el rol protagónico se lo va a llevar Vicky junto a los gigantes que ya conocemos. Por eso, Oda nos ha dado a entender que tanto Luffy como Vicky son iguales. ¿Qué pasa? Que Vicky quiere subirse al barco de Shanks y haciendo eso calca las mismas escenas del principio de la serie. Cuando Luffy se quería subir al barco de Shanks, no podía y se echaba a llorar y se cogía un rebote. Eso nos hace mirar al pasado. Como ya dijimos en el anterior podcast, entramos en una nueva aventura como si fuera pre-timeskip. Y esto nos lo refuerza más. Pero es que además vemos con nostalgia todo lo que ha evolucionado la serie. Porque vemos a Luffy de pequeño reflejado en él y vemos a día de hoy cómo están los movies. Pero es que, además,
el propio Oda ha introducido a su personaje favorito en la serie haciendo un calco de su propia creación. O sea, eso es algo muy tocho. ¿Y qué mejor forma de hacerlo? Ahora que llegando al final de la serie, haciendo visitar su creación a su personaje favorito. O sea, tengamos todos claro que Luffy y Vicky se van a encontrar. Ujú. Vale. Continuando, según las palabras del propio Oda, en la serie de Vicky el Vikingo, Vicky siempre resuelve todos los problemas con inteligencia. ¿Vale? Todo esto es importante. Sé que ahí no hay mucho contexto, pero todo esto es importante para el final. Vicky siempre resuelve todo con inteligencia. ¿Qué pasa? Que siempre se reunía con mayores, con adultos, como he dicho antes, pero eran todos muy testarudos. Hacían todos el burro y el tonto y tenía que Vicky ir resolviendo todo. Los gigantes que conocemos son muy leales y muy honorables, pero son tontos. O sea, yo no veo a Dory y Brogy ser muy inteligentes. Sinceramente. Y a muy casi tampoco. Ya cualquier gigante que se os pueda venir a la mente, quitando a alguna excepción, no son muy inteligentes. Puede hacer aquí el paralelismo haciendo que Vicky sea bastante más inteligente que el resto. Pero es que además, ya que se junta con tantos estúpidos, ¿a quién ¿con quién se hace el paralelismo Vicky? Con la tripulación más absurda y ridícula de todo One Piece, los Mugis. O sea, tiene el mismo sueño que el capitán de la tripulación más estúpida. Que es también muy curioso. Cuando Luffy se encuentre con Vicky, puede ver en él como vio a Otama en Wano. Aquella niña que quería comer y Ace se lo prometió. Y no se lo pudo cumplir. Y heredó la voluntad de Ace y le cumplió su sueño a Otama. Pues puede ver en Vicky el seguir con la voluntad heredada de Shanks. Ujú. Esto tendrá más relevancia también después. Cuando se vea con Vicky, la cosa está en que no solo va a ser un vínculo como con Otama, sino que se va a ver reflejado en Vicky. Porque son iguales con el mismo sueño de unirse a la tripulación de Shanks. Se va a ver muy reflejado. Pero todo esto se va a ver dificultado por Vicky. ¿Por qué? Vicky, si es como Luffy, es muy testarudo. Al ser niño, es una persona muy cabezota. ¿Qué pasa? Ya hemos visto a Shanks contar a todo el mundo las anécdotas de Luffy de pequeño, cómo está orgulloso de él, sabe que es Nika y sabe por Roger que va a ser Joy Boy, y ha estado incluso hablándole a Rayleigh de Luffy para que vaya a ayudarle. Incluso puede que sea el pirata con el que habló del Gorosei. O sea, imaginaos Shanks hablando con todo el mundo de Luffy, llegando a Elbaf y contándole a un niño que no quiere que se una a su tripulación: yo conozco un chaval como tú y a día de hoy le admiro. Vicky se va a coger un rebote porque le va a tener celos. Va a ver que Luffy ha conseguido lo que él quiere y le va a coger mucha envidia. Puede que incluso lo vea como un rival. ¿Qué pasa? También en Elbaf vamos a ver cómo comparten todos anécdotas de Luffy y Usopp cuando son niños, pero además los gigantes van a compartir anécdotas de cuando eran más mayores, con Enies Lobby, con Little Garden y demás. Y Shanks, retomando lo que estaba comentando todo lo de Luffy, contará incluso con gracia el haber perdido un brazo por Luffy. Porque todos vemos eso como un acto heroísta. Pero Vicky no lo verá así. Es su héroe. Vicky verá como que Luffy tiene la culpa de que Shanks haya perdido el brazo. Como que le robó la fruta, se la comió, a raíz de eso no pudo nadar y Shanks le tuvo que salvar la vida perdiendo el brazo. O sea, va a ser una persona horrible al principio para él. Todo esto, ya digo, va a tener relevancia sobre todo para el final, para los lazos de Luffy y Vicky. Como ya he dicho, los vikingos viven para morir en batalla y esperan morir en una guerra con honor. Crecen entre armas y cuando sepamos todos los misterios de One Piece, o sea, cuando veamos el One Piece, cuando sepamos todo el siglo vacío, descubramos quién es Joy Boy, Luffy destruirá Mary Joyce. ¿Qué pasa? Cuando todo eso ocurra y acabe todo, se acabarán todas las guerras que haya en el mundo. Y los gigantes ya no tendrán un motivo para ser una raza de guerra, una raza dedicada a morir. Y si eso ocurre, lo más probable es que Shanks haya muerto contra Kurohige. Porque yo tengo la teoría de que en el BOF además Shanks y Kurohige se van a enfrentar y Shanks va a morir. Si Shanks muere y Luffy consigue eso, Vicky va a ver en Luffy la voluntad heredada de Shanks, que ya dije,
como Tama vio en Luffy la de Ace. Y Luffy, haciendo un paralelismo con el inicio de la historia otra vez, le quitará el sombrero de guerra a Vicky siendo un niño y le pondrá el gran sombrero de paja de Mary Joyce. Qué guay empezar el día en el BAF, porque van a pasar de todo, seguro. Yo lo veo bastante posible. O sea, no me parece una locura. Sí, y además que esto tiene más cositas, porque veremos también a Vicky cómo el dios del sol de su tierra hace el amanecer. Ese tal amanecer que hablamos, que es metafórico, que acaba con las guerras. Es bastante factible porque hemos visto muchos paralelismos. Y además, también haría esto un paralelismo con, en vez de Luffy, Shanks y Vicky, que sea Oda, One Piece y la serie de Vicky el Vikingo. Siendo Oda el que recoge el testigo de Vicky, creando a Luffy, y ser Vicky el que vuelva a recoger el testigo. Estaría muy guay y podría ser factible. Quiero decir, ¿por qué no? Y si para Oda es tan importante, y si Oda creó One Piece basándose en eso y ha sido algo tan grande, ¿por qué no acabar así? Es Estaría que guapo, la verdad. Estaría guay. la voluntad heredada no tendría sentido que simplemente acabase si la serie acaba, debería de heredarse. Exactamente. Claro, eso es Entonces, verdad. Eso es totalmente cierto. Me acabas de abrir los ojos, Pau. En plan, me imagino más un final de ese palo de alguien más, ¿sabes? En plan, toma el sombrero y podría ser lo que has dicho. Yo siempre digo lo mismo. Lo que mola de teorizar es que tú o sea, te inventas, piensas tal, no sé qué, y luego puede pasar o no puede pasar. Pero si pasa, y esta es Está bastante factible. No tiene por qué ocurrir con pelos y señales así. Pero el tema de Vicky y el vikingo, cuidado, yo eso no lo sabía. Creo que Pau me lo había comentado alguna vez, lo del tema del alguna vez hemos El hablado. vikingo. Hemos hablado, y claro, se me había olvidado por completo que el buff vikingo es que está ahí. Es que, Llevo ya semanas desde que estoy al día escuchando eso, el tema de que el buff era muy esperado sí, por Oda, tan esperado que la primera vez que se nombró era el Little Garden, tío. Y quiero decirte, es que va a ser importante. Y también tenemos el tema, yo lo digo mucho, para mí, One Piece lleva sin tener sentido. ¿Qué quiere decir no tener sentido? Que es demasiado bueno, o sea, que es que no está bajando desde el tercer arco de Wano. Desde ese momento pasamos a Egghead, tampoco ha tenido nada, o sea, es que no ha tenido sentido lo que hemos visto en Egghead, o sea, ha sido otro de los momentos de One Piece, y es que ahora o sea, el tío no tiene otra que decir, no, es que ahora vamos a Elbaf, es que ahora vamos al arco que yo como autor llevo esperando desde que empezó One Piece. No sé qué vamos a ver, pero va a ser una barbaridad. Y esto podría ser posible. de hecho De hecho, a desde mí me mola. antes, Me porque mola. no sé si os pasaba a vosotros de niños, pero yo cuando veía una peli o algo así me imaginaba en ese mundo. O sea, no es que lleve desde el principio de One Piece imaginando esto, es que lleva desde los 8 años imaginándose como vikingo probablemente. Yo Claro. cuando vi Kung Fu Panda me imaginaba que era la versión masculina de Tigresa y que me follaba a todo el mundo. O sea, literal. Entonces, Oda, viendo Vicky el Vikingo, que de hecho fue, pues sin Vicky el Vikingo, One Piece no existiría a día de hoy. Entonces, ahora ¿cierto? estamos en la Tal tierra cual. de los sueños. Buah, estaría muy chulo. Veremos, yo creo que va a ser un arco que vamos a recordar mucho, ya no porque vaya a ser súper mega épico de mil cosas como ha podido ser Onigashima, o sea, todo el arco toda la parte final de Wano, o como ha sido Egghead, sino por momentos emotivos. Hmm. O sea, yo creo que va a haber También. mucho de Oda volcando el corazón. Y me parece muchísimo mejor que ver peleas increíbles. Tal cual. Sí, y creo que va a ser un poquito de ambas porque ya no peleas increíbles a nivel de, como tal, las peleas increíbles como puede ser contra Kaido, sino que yo tengo la teoría de que va a haber un pequeño timeskip de a lo mejor unos meses para que los movies, pues cada uno tenga su power up. Luffy aprenda a controlar la marcha del Gear 5, que Zoro consiga controlar el Haki del Rey, que Sanji consiga ese Haki del Rey y a lo mejor la llama negra, que se dice que es mayor que la llama azul, y haciendo referencia al nombre de pierna negra, Sanji, que me lío, coño. Em, pues eso, Chopper despertando su fruta de verdad. Pues eso, cada uno con su. Y todo el mundo con hakis, vaya. Entonces. Es que la cosa, Pau, es que en anteriores podcasts hemos comentado que ya que hemos tenido una especie de Sabaody otra vez con Egghead,
que no ha terminado igual. Sí que es verdad que han tenido que huir, pero los Muggis nos han visto separados. Igual ahora en Elbaf, en cuanto se centren un poquito y estén ahí ya, bueno, ya estamos en Elbaf, ya no estamos en Worldland, estamos en Elbaf, estamos protegidos, estamos con nuestros colegas gigantes, igual podemos ver un pequeño time skip donde los Muggis también se vayan entrenando y tal. Más que nada porque de cara a la batalla final les hace falta, Sí. creemos. Habrá que verlo, pero sí que es verdad que siendo más o menos, pues, hombre, siendo realistas, a nivel narrativo puede tener coherencia para los Mugis, pero para el resto del mundo, un time Ya, skip ahora podría ser una barbaridad. ya, Que eso es veremos lo verdad. que pasa, ¿sabes? Que podría perfectamente pasar como, por ejemplo, no sé si sabéis, creo que en Israel no, pero The Boys, esta última temporada, ha acabado de una manera en la que meter un time skip no es lo más lógico. Y sabemos, por lo que se ha visto del tráiler de la siguiente temporada, que sí que va a haber un time skip. Por lo tanto, pues igual Oda tiene planeado coger y decir, oye, pues sí, voy a meter un time skip porque lo necesitan, porque se dan cuenta, por lo que sea que vaya a pasar en el BAF, que no pueden enfrentarse al gobierno mundial tal y como están y que prefieren esperarse un poco y que el gobierno mundial esté ganando, comiéndoles la tostada de alguna manera y luego volver. No lo sé. Veremos qué es lo que pasa. Pero sí que yo creo que ahora mismo, tal y como está el mundo fuera de lo que son los Mugis, no acaba de tener sentido hacer un time skip. Yo Claro. creo que sí, y además eso da poder a varias cosas. La primera, el enfrentamiento de Shanks contra Kurohige, que todos, bueno, gran parte del fandom, me incluyo, cree que va a ocurrir, donde Shanks muera para dar más poder a la rivalidad de Luffy contra Kurohige. También, porque Shanks contra Luffy no tiene sentido que ocurra, porque si vemos los unos contra unos, no tienen sentido unos contra otros. O sea, No, un veis Shanks a... Luffy tendría sentido como cuando estaban Barba Negra y Roger, o sea, Barba Blanca y Roger que se enfrentaban como colegas. Pero ya está. Exactamente, Claro. un Debbie Backfight a lo mejor, que así tendría sentido el arco de Foxy, pero no tendría sentido un Lucky Rooks contra Sanji, No. porque los uno contra uno sería Lucky Rooks contra Sanji, por ejemplo, no tendría ningún sentido, o Ben Beckman contra Zoro, o sea, son dos estilos totalmente contrapuestos, no tendría ningún tipo de sentido. Entonces yo creo que va a morir, también daría pie a noticias nuevas sobre Kid y sobre Lo, a que Vivi pueda llegar a Arabasta, si eso, o sea, Arabasta, a Elbaf si eso ocurre, ya que el gobierno mundial vaya avanzando. Todos verlo también. Todo es Yo, verlo. Sí, sí, Didi. yo creo que tendremos que verlo conforme veamos de qué va el BAF. Todavía no Hmm. sabemos qué lo. Claro. Yo, por ejemplo, a ver, Barba Negra sabemos, el tío siempre está con planes, ¿no? Y ahora va a empezar un plan nuevo, porque el último que vimos de Barba Negra, o sea, sí, Barba Negra, en este último capítulo, no, en el anterior, cuando está echándole la bronca y tal a uno de sus subordinados, al hombre Isla y tal, luego hablan con la Cid y le pregunta, ¿qué tal Merigeois? Y le dice, no, no, Merigeois está fatal, no están recibiendo comida, esto está como nos gusta, en plan, están mal. Y entonces en ese momento lo que dice Barba Negra es... Perfecto. Ahora podemos ir como con nuestro plan. Ahí yo lo que yo teoricé personalmente es que igual vemos que Barba Negra y los suyos van para Merigueois. ¿Por qué? Porque han visto que solo 3 personas de los revolucionarios, solo fueron 3, se metieron en Merigueois y ya la liaron parda. Que no podrían hacer si se mete toda la banda de Kurohige. Recordemos que Kurohige quiere ser el rey, o sea, no el rey, sí, el El amo del mundo. mundo. Hmm. ¿Y quién es el amo del mundo ahora mismo? Imo. Supuestamente la sociedad no lo sabe, está Imu por ahí, ¿no? Pero sí que es cierto que los tenisrubitos son los que mandan. Entonces podríamos ver algo así. Sabemos que Kurohige se va a dirigir a hacer algo gordo, el que no lo sabemos. Yo, más que a lo mejor en el Bafotal, me lo veo más eso, llegando a Mirigeois haciendo alguna cosa así. Tendría sentido, ¿por qué? Porque ha hablado con la FIT, le pregunta sobre ese tema y luego es viable que se vaya hacia ese sitio. Es lo que yo opino, pero es que no lo podemos saber. No lo podemos saber. Igual es algo que también teníamos un fumadón que flipas con las portadas de la hija de Kaido, que se me olvida el nombre, yo es que Yamato. no soy tan bueno de nombres, de Yamato, que decíamos las desapariciones, no sé qué, y ahora que está un poco menos defendida Wano, porque ya no está por ahí Kaido con su ejército, y si a lo mejor alguien va a ir para allá, no sé, imagínate que Barba Negra. Barba Negra siempre se nos va apareciendo aquí en las teorías como que va a hacer algo gordo, pero no sabemos. Pero yo creo que de lo que más lógica me tiene ahora mismo, y sabiendo que quiere ser el rey del mundo, que hablaba sobre Merigoeis y tal, y que Merigoeis se ha demostrado que es
penetrable, o sea, no es impenetrable para nada. Solo 3 personas de los revolucionarios han ido. Yo creo que puede ir para allá, pero bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos. Sí, de hecho quiero enlazar esto con que recordemos que Katarina Devon tocó a Saturn. No sé hasta qué punto Claro. cuántos marines saben que Saturn ha muerto. Puede infiltrarse hasta cierto punto en Mary Joyce. Pero es que además no es la fruta Mane Mane. La Mane Mane, que es la de Von Clay, funciona igual que la de Katarina Devon hasta lo que hemos visto, pero no hay dos frutas iguales. Algún extra tiene que tener y más siendo una Zoan mitológica. No recuerdo mal, la fruta de Katarina Devon permite también recrear algunas habilidades. Lo Es que ahí está lo Exactamente. tocho. Y si, Lo Ahí está lo podemos, tocho. y que si si no consigue. recuerdo mal es la Neko modelo Kitsune. Es la modelo QB. Modelo Kyubi. Sí, Kyubi no Kitsune. La Inu Inu. No es. Vale, pensaba que sería un gato, es un perro. Bueno, y además de que consigue tocar a alguien y consigue copiar algunas habilidades, cuando tocó a Saturn, él ya estaba transformado. Claro. O sea, además lo que ha copiado es su forma transformada, porque yo creo que no es una fruta del diablo, todo está basado en yokais. Entonces, a lo mejor lo que tocó, aparte de a Saturn, fue al yokai, a su poder. A lo mejor consigue replicar el poder de Saturn, y eso sería un gran aliciente para Barba Negra. Mira, ¿qué os parece si ahora que estamos hablando de el Gorosei, fruta, no fruta y tal, pasamos a la teoría tocha? Pasamos a lo fuerte. Pasamos a lo fuerte. Sí, Porque un tocar momento. cosas. Vale. Eh, vale, por aquí solo pone. Es que estaba mirando en la wiki que habla de. Que dice del modelo de Kitsune. Y nada, la única diferencia que se ha visto por ahora es que también puede recrear la ropa, o sea, que crea una imagen real, completa, absoluta de la persona que imita, así como la Mane Mane y la de Brulé solo cambian la apariencia. O sea, lo que tú llevas puesto no se cambia. Pero en este caso cambia todo. O sea, es una imagen duplicada real. Pues veremos porque tendría sentido que una Zoan mitológica tenga más poder que simplemente copiar la ropa también. Sí. Sí. Y al fin y al cabo, aunque el Gorosei sepa que Saturn ha muerto, ver a Saturn de repente ahí en Mirigeois en su forma fuerte, aunque sea durante un minuto, les va a rayar. Y puede ser una distracción fuerte. Eso desde luego. Totalmente. Y acabando ya con esto, creo también, a raíz de esto, que ya sé cuál es el poder que va a tener Figarland Carling como nuevo miembro del Gorosei. Todos los miembros del Gorosei tienen poderes de yokais. Y creo que eso está claro de que no tienen ninguna fruta porque no se ha dicho que tengan ninguna fruta. Nombraron el poder que tenía, pero no se dijo fruta del diablo, nombre tal, tal. Sí, No. no, fijo. Y casualmente hay un yokai, no recuerdo el nombre porque era extraño de cojones, pero había un yokai que su poder era el de la luna, que tenía incluso forma de una luna con cara. Mm, Podría ser. Mm. A Vale. ver. Bueno, búscalo. Y si quieres, pasamos a la teoría gorda, gorda. Bueno, no me sale, pero sí, podemos pasar a eso. Sí, 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 Va. que yo tengo ganitas. Vale. Solo me sale Tsukuyomi, pero Tsukuyomi es el dios de la luna. No es un yokai. Bien, empiezo yo entonces. Sí, Yali. Vale. Vamos a ir desglosándolo poco a poco. Lo primero es la imagen de Nika, ¿no? Dios del sol. El dios solar, a nivel mitológico, es una imagen que se ha visto repetida en muchas, muchas, muchas culturas. Prácticamente todas las culturas tienen una idea de dios solar. Incluso nosotros en la cultura popular, ya ni siquiera dentro de ningún tipo de religión o de cultura concreta, tenemos referentes de dios solar. De hecho, Superman es el gran dios solar que a mucha gente le puede venir a la cabeza sin saber que es una imagen de dios solar. Este tipo de dioses representan virtudes como la justicia, la libertad, la ayuda al prójimo, y suelen estar marcados por colores vivos, concretamente, normalmente el azul, el rojo, pues eso es lo que tenemos de Superman en la cabeza, la resurrección, todas estas imágenes, ¿vale? Que podemos también aplicar a la figura de Luffy.
¿no? Como Nika. Entonces, a partir de esto, llegamos a la idea de que por qué Nika es un dios solar, cómo se aplica a Luffy y tal. Ok, vale. Ahora, yo lo voy a llevar un paso más adelante y voy a decir que desde la mitología cristiana se entiende que todos estos dioses solares son una representación, configuración de el dios concretamente uno en la figura de Jesús. Y aquí es a donde quiero llegar. Me parece que la figura mesiánica de Nika está muy fuertemente inspirada en la figura mesiánica de Jesús de Nazaret. Ya no únicamente por la resurrección, que la vemos clara cuando muere con Kaido y luego resucita, y resucita de una forma como por ejemplo la que se habla de Jesús en el Apocalipsis, una forma en gloria, pues todo como destellos de luz, vestido de blanco, con poderes increíbles, que es lo que vemos en el Gear 5, en esa fruta despertada de Nika, sino también en todo lo que acaba representando, ¿no? La idea de libertad, de poder llevar la libertad a los demás, de conseguir que todo el mundo sea libre de estar en contra de las injusticias, de ir en contra del gobierno, pero a la vez también hacer cosas que puede ser que moralmente parezcan que no son lo correcto, pero luego siempre acaba saliendo bien. Y entonces llegamos a la palabra Nika. Hay un cristograma, que es el Nika, que se utiliza en los ritos griegos, que significa Jesucristo vencedor. Nika es un adjetivo en griego que significa vencedor, ¿vale? Y que siempre se ha atribuido, pues primero a Atenea Nike, que es la Atenea vencedora, una de las múltiples vertientes de Atenea, ¿no? Estaba Atenea Partenos, por ejemplo, es a la que está dedicada el Partenón. El templo de Atenea Nike creo que también estaba en la Acrópolis de Atenas. Pero desde la mitología cristiana, el Nika se utiliza como adjetivo de Jesucristo, ¿no? Si vais a cualquier iglesia pues, romana antigua o del rito griego, encontraréis seguramente este cristograma que se representa con una cruz, que arriba pone Ic y abajo ni K. Y entonces llegamos ya como por encima. Luego cuando hablemos seguramente salen más cosas, pero para acabar de plantear esto, a lo que vimos con Bonnie. Bonnie consiguió recrear el poder de Nika, ¿no? Durante un periodo de tiempo cortito, pero pudo ser Nika, ¿no? Entonces, los cristianos creemos que para poder ser libres hay que ser imagen de Cristo. De hecho, uno de los libros más importantes de la teología cristiana es La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, hablando de cómo el objetivo del cristiano es ser una imagen de Dios. Entonces, mi teoría, aparte de que obviamente la figura mesiánica de Luffy, de Joy Boy y Nika está inspirada en esta figura mesiánica de Jesús, es que todos van a acabar de alguna forma en la batalla final consiguiendo ser tan libres como aquel que es libre, que es en este caso Nika, y todos tendrán esta especie como de forma Nika, que ya hemos visto que es posible porque Bonnie lo hizo y parece que es a donde va encaminada la serie, ¿no? Que Nika es aquel que es el más libre de todos. Joy Boy fue el más libre. Entonces, si Luffy quiere que todo el mundo sea libre, ¿no? Que imagino que su sueño, su deseo era esa fiesta final donde todo el mundo sea libre. Esto ya es una interpretación, cada uno puede pensar que el sueño de Luffy sea lo que sea. Pero por lo que hemos visto, Luffy tiene ese sueño de hacer una fiesta en la que todo el mundo venga todo el mundo de todos lados y sea libre. Pues para que todos sean libres, tienen que poder ser tan libres como este dios de la libertad y de la liberación. Entonces todos deberían de poder pasar por esto y yo creo que en la batalla final veremos como todos, en algún momento todos los del bando de Luffy acaban siendo ese Nika. Pues eso sería. Yo ahí lo único veo una cosita que no tal, y es que no creo que los Mugis acaben siendo Nikas, porque eso es por la fruta de Bonnie. Sí, pero en la fruta de Bonnie habla de futuros posibles. Y la cuestión está en que no creo que lo pusiera
Oda así en la obra, simplemente para decirnos, mira, Bonnie puede hacer esto. Yo creo que es un futuro posible. Sí, pero yo creo que más bien cuando Bonnie aparezca, o sea, creo que eso es factible, pero gracias a que Bonnie les toque haciendo, pues eso, como tocaban los marines haciendo que fueran niños o viejos, pues tú eres Nika y que ellos al creerse libres, siguiendo esa figura que tú Podría ser. decías, consiguieran hacerlo. Y Podría además, ser. Pero yo creo que va a pasar por ahí, ¿eh? Que todos se van a sentir tan libres que serán como Nika. sí, Igualmente recordemos que el poder de la fruta de Luffy es un poco el poder de la imaginación. Lo que Luffy se imagine va a ocurrir. Entonces, si Luffy se imagina a toda la tripulación Nika, Eso pero aún no lo es puede sabemos. ocurrir. más con su, o sea, si Bueno, eso no lo no, sabemos. porque no se imagina que No lo ya es rey de sabemos. los piratas, o sea, es más bien con su cuerpo, es el poder cartoon. Ya, Em, eso es cierto. Yo Eso lo es que cierto. sí que creo, o sea, primero, un apunte, lo del rojo y azul que decías de Superman, la ropa más característica de Luffy es el rojo y el azul. Me ha gustado Sí, mucho. Cierto. Em, Había una actualización que estuvimos pensando, tanto Isra y yo, que si quieres ujú. comentar tú lo de los 12 y demás, y Vale, yo sí. lo Muy bien. termino. Esta teoría, ¿vale? Está guay. Por continuar un poco con la mitología cristiana y tal. Esta teoría surge, por no dejar cabos sueltos. Surge un día, estábamos quedando Marcos, un colega que no ha podido pasarse aún, algún podcast a ver si se viene, que se llama Gabre, y yo, ¿vale? Un besito a Gabre, que si no se enfadará. Porque Sí, se un nos ocurrió un besito, poco a los Gabriel. tres. La teoría viene de lo siguiente. Hemos visto que en One Piece, ¿vale? Hay ciertas personas que tienen la D. Aún no sabemos muy bien exactamente qué pasa con eso de la D, pero sí que las cosas parecen apuntar a que la gente que tiene la D, ¿de acuerdo? Son casi que aliados. Bueno, desde luego, aliados del gobierno mundial no son. Entonces, si son aliados de otra cosa contraria, ¿de quién sino que ser aliados de Joy Boy, ser aliados de Nika, ¿no? En estas alianzas, continuando un poco con la mitología cristiana, vemos como, por ejemplo, Cristo escogió a sus 12 apóstoles, ¿vale? 12 apóstoles. Que al fin y al cabo, ser apóstol es más que ser aliado, ¿no? De alguna manera es continuar, aquí Paul lo puede expresar un poco mejor que yo, que sabe muchísimo más, pero de alguna manera es continuar con ese legado de Jesucristo, ir por todas las naciones predicando el Evangelio, ¿no? Y al final eran sus Sí. amigos de Jesús, ¿vale? La cosa está en que yo he estado mirando, y el otro día, la quedada lo miramos, y sí que es verdad que ahora mismo en One Piece no Hay tenemos. 7. Tenemos a más de 12 personas con la D, pero también hay que entender que algunas de esas personas son familia. Por ejemplo, Monkey D. Yo Garp. miraría, claro, miraría los apellidos. Claro, Monkey en cuanto a D, Marshall apellidos, D, Jaguar D, lo tengo Trafalgar aquí. D, Nefertari D, Porgas D, Rox D, Klaus D, Gold D. 9. 9. Creo que Por había ahora no una tenemos más. 12. Eso no quiere decir, no, Lo no, tengo, Paulo lo lo ha tengo dicho bien delante, porque todos lo ahí. tengo aquí abierto, ¿eh? A ver, Monkey, Marshall, Jaguar, Trafalgar, Nefertari, Nefertari, Gold, Gold, Porgas, Orgas, Rox Rox y Clau. y Klaus. Tenemos 9, lo ha dicho bien. Que tengamos 9 no quiere decir que haya más personas que lo tengan guardado, porque sí, es verdad que cuando tú empezabas One Piece, por ejemplo, hasta que no llegamos a Ohara no conocíamos a Saúl. Hasta que no llegamos a tal no conocíamos, o sea, que hasta que no llegamos a... Claro. O, Dime. o en Alex Head, que no se sabe que los Nefertari también eran D. Exacto, o sea, el ir Claro, diciendo quién es Di y quién no, no lo sabemos aún. Pero lo importante, entre los apóstoles, ¿vale? Que esto se ha explorado en un montón de obras después, hubo un traidor que era Judas, ¿vale? En cuanto a los Di, ahora mismo en esta generación, por lo que comentábamos aquella vez, decíamos, ostras, es que es muy viable que haya un traidor en el sentido de cuando la peña de One Piece sepa qué significa la D, sepa que de alguna manera, por ejemplo, podemos pensar en 12 familias, ¿no? 12 familias que tenían que a futuro ayudar al futuro portador de la frutanica, etcétera. Yo no a ver, el creo. 12, el 12 es un número muy repetido en todas las culturas, sobre todo en las judeocristianas. O sea, Sí, podría ser perfectamente, no es tan loco pensarlo, que hayan 12 familias que se unieron contra los claro. 20 Yo, de... bueno, termina Y luego, un y... momento, un momentín, un momentín. La cosa es que, ¿por qué señalar a
a Kurohige como Judas? Pues porque yo estoy claro, tengo muy claro que si en algún momento la peña que tiene la D sabe qué tiene que hacer en el mundo, cuál es su lugar en el mundo para que al final ayudar a Luffy a vencer, ¿vale? Y ayudar a Joy Boy a vencer y a Nika a vencer, estoy seguro que este Kurohige tiene también ese rollito de decir, yo traición, en plan, yo no voy a seguir con esto porque a mí me interesan otros objetivos, Y ¿sabes? la Y familia, podría y la figurar un poco familia como Rox, Judas. y la familia Rox, entonces, ¿dónde entra ahí? Ahí está el asunto, que lo que decía Gabre es que sí que es cierto que Rox y Kurohige no son familia, pero igual, claro, es que ahí se rompe un poco el tema de las familias. Claro, es que Rox, o sea, Kurohige no deja de ser un poco el... No o sea, Rox no deja de ser un poco el ancestro espiritual de Kurohige. O sea, el Rox de la generación pasada... O sea, perdón, el Rox de la generación actual es Kurohige. No conocemos mucho de Rox, pero o sea, por lo poco que sabemos, seguramente serían un poco del mismo rollo. Ese Sí, tipo de piratas que tiene un objetivo muy de quedarse con el mundo, poder y tal, y no tanto, por mucho que tengan la D. Entonces, claro, a ver, es una teoría así un poco como que tiene cosas que ver, aún tenemos que llegar a ver quién tiene la D y tal, pero me parecía curioso, me parecía curioso. claro. Entonces lo quería comentar. O sea, es que es como que han habido dos generaciones y en cada generación ha habido un Judas. Primero Rox y ahora sería Kurohige, porque recordemos que Vegapunk hablaba de un traidor en su mensaje, pero no sabemos cuál porque se entrecortaba. Y había un D, porque decía que era un mensaje Eso para es los D. importante. Además de que no son 9, lo acabo de pensar, hay un décimo. Cierto. Recordemos en el flashback de Ace, Luffy y Sabo, Sabo decía que porque llevaban la Ah, D y que él también la quería llevar y Luffy se la puso y sabemos que la D es algo autoimpuesto de cada familia. Y la hacían llamar Sa-Di-Bo. Y Sabo está con el ejército revolucionario, con Monkey D. Dragon. O sea, puede haber una décima D ahí. Solo faltarían dos. Esas dos claro. podría ser, pues no sé, ya sería calentarse la cabeza e intentar descubrir quién es D y quién no. Pero vaya, No sé, yo creo que esto si fuese a darse, yo creo que lo veríamos más en un flashback del siglo vacío en el que conozcamos a Joy Claro, Boy y la gente que iba con él. claro. sí. Y también, terminando con esta teoría, tengo una última actualización, ¿vale? Ujú, Como sabemos, esto es una teoría cristiana, por así decir, con toques de otras mitologías, ujú. ¿vale? Por ejemplo, podemos ver que en One Piece está la fruta del diablo, está el Que haki, por cierto, dato, o sea, además añadido, la religión en la que cree Kuma, la religión de Nika, su símbolo es una cruz. sí, y hay muchas también cosas o sea, muchos easter eggs, por así decirlo, en la religión cristiana. Yoru, la espada de Mihawk, es una representación de la cruz cristiana. Hay un montón de personajes que están vestidos de monjas o de curas. Sí, la hermana Kuma siempre Harmony. lleva una Biblia. O sea, hay un montón de referencias a la cultura cristiana y Cierto. iglesias. eh, Mm, hay un montón de cositas. Pero no deja de tener como toques, pues eso, de otras culturas. Lo que iba diciendo, en One Piece tenemos el poder de la fruta del diablo y el poder ujú. del haki para hacer una escala de poder. Pero hay una tercera fuerza que no sirve para una escala de poder a priori, pero que también existe, que es la magia. Que esto hablábamos Isra y su colega y yo en esa quedada. ¿Esa magia dónde se ve? Primero, en la isla Yojin hay una persona que consigue ver el futuro con una esfera de cristal. Eso no es el poder de ninguna fruta del diablo. Es el poder de la magia. ¿Cómo Sí, se han podido teletransportar los del Gorosei a donde estaba Saturn? Por Una magia. invocación. Es una invocación. sí, Y círculo además, arcano. claro, las estrellas tenían 5 puntas. Casualmente 5 Gorosei. Cada uno representa una punta. Eh, Teniendo en cuenta esto, y sabemos que ellos no tienen fruta del diablo, es el poder de yokais, yo Mm. creo que sé cuál es el poder de Imu. ¿Qué fruta tiene? Y sería increíble que la fruta de Imu fuera la Akuma Akuma no Mi, la fruta del diablo. Y A que ver, te... tendría muchísimo sentido también porque las invocaciones que hacen, o sea, son pentagramas que se Claro, han asociado siempre, Diabólicas. se han asociado siempre a los cultos satánicos. Sí. también cuando le Sí. vemos lanzar las flechitas estas, mucha gente decía que era por el poder del cómic y que eran flechas, pero
teniendo en cuenta esto, la cola del diablo, ¿qué forma tiene? Puntiaguda. Es Claro. puntiaguda. Puede ser que atacara ahí con eso. También Ahora te digo. vemos que los del Gorosei, al no tener poderes de fruta, sino de yokais, porque esto creo que está más que claro si leemos entre líneas, cuando matan a Saturn, vemos que le caen los 800 años encima, porque no muere directamente, se va haciendo cada vez más viejo, como le faltan dientes, como se le ponen más arrugas, como se le cae el pelo, hasta convertirse en un esqueleto. O sea, no ha muerto tal cual, no se ha desintegrado, se le han caído los 800 años de golpe. Podemos decir que Imu, al ser el diablo de One Piece, a cambio del alma de los del Gorosei, les da poder. Es un trato con el diablo. Un pacto. Yo quería, ahora que estás comentando eso, desde que leí la revelación de que el trono vacío no estaba vacío y de que se sentaba Imu y que esta peñita al Gorosei se arrodillaba y tal, yo recuerdo ir a Pau y decirle, tío, es que es el demonio. Quiero decir, Jesucristo en la Biblia se refiere muchas veces al diablo como el príncipe de este mundo. ¿Qué quiere decir el príncipe de este mundo? Que de alguna manera el mundo en el que vivimos, ¿no? Los que somos cristianos creemos que el Salvador, el tal, etcétera, es Dios, es Jesucristo. Pero el que ahora mismo reina en el mundo visible, en nuestro mundo, es el diablo, es el que está continuamente tentando, el que está moviendo los hilos para que de alguna manera vencer esa guerra eterna contra Cristo, ¿no? Entonces yo en cuanto vi esa figura es diabólico, o sea, Imu es que no es tal cual un demonio como lo hemos solido ver en otras obras y tal, pero es una figura tan diabólica y sentarse en el trono supuestamente vacío como príncipe de este mundo, yo le dije a Pau, es que es el diablo. Es que es el Sí. demonio, es Satanás. Y Es el tengo, enemigo, ahora que has literalmente. dicho eso, se me ha ocurrido una teoría que vi hace mucho, mucho tiempo. Esta la comenté en la primera temporada. Que, bueno, Pau, para ponerte en contexto, este podcast tenía una primera temporada, que era yo con otro chaval, que también se llama Pau. Que el chaval se enfadó porque tendría la regla o lo que sea y borró el canal y todas las cuentas. Entonces la segunda temporada es con otra cosa nueva y estoy intentando como contar todas las teorías de la temporada uno y me acabo de acordar de una gracias a Isra. Y es que se hacen muchas referencias al yin y al yang en One Piece. O sea, del bien y el mal. O sea, el yin yang es lo negro, que es el mal, tiene toques de bien, que es el punto blanco. Igual que al revés, el bien tiene toques de mal, que es el blanco con el punto negro. La bandera del gobierno mundial es de colores invertidos a la pirata. Es blanca con la cruz negra. Y los piratas es negra con la calavera blanca. Cuando vemos a Luffy transformado, es blanco. Cuando vemos a Imu, es negro. Sabemos que en el bien hay mal y en el mal hay bien. Lo que supuestamente son los buenos, que son los marines, lo gobierna un señor malvado. Y donde son los malvados, supuestamente, que son los piratas, lo gobernará un señor bueno. Eh, Cierto. También esto lo podemos ver en que, por lo que tengo entendido, que yo tampoco soy el más enterado del cristianismo, se dice que Satán gobernará el mundo por los ojos de alguien bueno, por así decir. Como que tomará el poder que para los ojos de todo el mundo será alguien bueno, pero realmente gobernará al diablo. El Sí, bueno, anticristo. la, La la figura figura del del, anticristo. la figura del anticristo en el Apocalipsis al principio sería presentado como alguien positivo. De hecho, claro, si tú lo vieses como malo, desde el principio sospecharías. Claro, Claro. la Marina se alza como los salvadores de la tierra, los salvadores de la gente. Y en cambio quien lo gobierna es el diablo. Y hay si la gente se pone a investigar, hay muchísimos paralelismos con lo del yin y el yang. O sea, en el supuesto bien hay mal. Y ese mal es lo que gobierna. O sea, que aún se Sí, a ver, reforzó más la teoría. es lógico porque la filosofía taoísta está súper presente en Japón. Es una de las filosofías Claro. principales dentro del sintoísmo. Entonces es muy lógico que toda esa cultura esté altamente influenciada por la idea del yin y el yang. Claro. O sea, hay muchas. Y si nos ponemos aquí a pensar, seguramente saquemos cosas muy locas de esta teoría, porque tiene mucho sentido. Y cada vez que más lo piensas, más sentido tiene. ¿Cómo se le llama, por ejemplo, a Zoro? El rey del infierno. Sí, Por decir, o sea, hay tantas referencias. Claro. Hemos visto a la muerte. Que la Uf, muerte sí que es verdad, o sea, la muerte como concepto, una como especie de calavera con una parque. guadaña, no aparece en la Biblia, pero que sí que surge un poco en la Edad Media, ¿no? Pauto, a lo mejor ahí me puedes ayudar un poco en cuanto a La mitología idea, cristiana. la idea de hermana muerte aparece en Sí. el libro de los Hechos, Ah, pues cuando mira. la asunción de la Virgen. La idea de hermana muerte como una muerte bondadosa, ¿no? Hay como dos especies de muertes diferentes en la Biblia, ¿no? Está
la muerte, la muerte desaparecida, la que te consume, la que te lleva al Seol que decían los judíos, al infierno que decimos nosotros, que esa muerte es más ligada, por ejemplo, a la muerte del Apocalipsis, de los jinetes. Sí, Y luego estaría la hermana muerte, ¿no? Que es la que abraza a la Virgen cuando fallece, que es más una muerte como de paso al siguiente estado, ¿no? Como de claro. abandonar el cuerpo para llegar a tal. Esa muerte sí que es más una representación de lo que conocemos como la parca y que se empezó a utilizar en las culturas medievales más como representación de aquel paso que no conocemos, que es desconocido, por eso también esa capucha que no puedes llegar a ver el Claro, rostro, el uso de la calavera que podría ser cualquiera, podría ser hombre, mujer, claro, ¿sabes? La idea de segador de almas, también por eso la guadaña. Es todo muy metafórico en la imagen de la parca. claro. Hmm. Y ahí es lo que quiero llegar, que hemos visto a la parca en One Piece. Yo me vuelvo loco, pero la hemos visto, o sea, ha sido una viñetita. Que dio Zoro, mucho de qué hablar y poco se ha es hablado que después. Pero a mí me sigue. Es que claro, sí que es cierto que a nivel de ir al día pasó hace un año o dos. Para mí pasó este verano. Y Zoro vio la muerte. Sí, Y ya está, una viñeta. Zoro no ha hablado de ello, pero Zoro vio la muerte. Y o es yo una diría locura de incluso Zoro o hace la muerte tres existe en One años. Piece. Yo diría hace tres Hace años 3 años. incluso. Y para mí fue este verano, imagínate. sí, Claro. sí. O Que me sea, puse al día. total. Estela, Estela. Y, Entonces, referencias hay a saco paco, desde luego. y Vale, una dime, cosita, lo digo porque yo me tengo que ir a trabajar y tal, tenemos poco tiempo. Propuesta. Cerramos las recomendaciones estas que te dije y nos vamos. perfecto. Lo veo ¿O qué? genial porque además llevamos siempre los podcasts a una hora y media y demás. Y la retención de audiencia se suele perder a los 40-50 minutos. Entonces hacerlos de una horita tampoco viene Normal. nada mal. Vale, Entonces, si queréis, bueno, la idea que tuvo Isra es de, ya que hoy tenemos a Pau, que también es un gran aficionado al manga, recomendar un poquito, pues, mangas que nos hayan inspirado o X, que nos hayan gustado y tal, y recomendarlos. Entonces, pues, vamos a de hacerlo. acuerdo, exactamente. Sí, la idea es esa, o sea, al fin y al cabo imagino que algunos de los que estamos aquí o estáis aquí, estáis al día de One Piece, a lo mejor solo habéis leído One Piece y no sé si se os ha replanteado que al final pues hay más mangas, que el mundo del manga es maravilloso, que hay obras impresionantes. Entonces, también teníamos la idea que teníamos Marcos y yo es que cuando no hubiese capítulo del manga, hoy es que esta vez ha surgido que teníamos a Pau, que queríamos soltar la teoría y queríamos hablar un poco más de teorías. Pero cuando no tuviésemos capítulo de manga, pues igual hacemos un capítulo de libros o hacíamos un capítulo de otras obras, Cualquier etcétera. cosa. Entonces, yo propuse, pues vamos a hacer esta pequeña sección al final para de alguna manera ver cómo funciona tal, a ver si somos capaces de hablar de algo que no sea solo One Piece, aunque el podcast obviamente es de One Piece. Entonces, ¿os parece si empiezo yo recomendando? Adelante. Y así, Adelante. vale. La idea es eso, que cada uno recomiende un manga para decir, oye, os está molando One Piece, probad esta cosa, ¿vale? Yo he elegido, lo tenemos aquí, he elegido Goodbye Eri. ¿Por qué he elegido Goodbye Eri? Que no tiene mucho que ver con One Piece, no es un shonen, ¿vale? Lo he elegido ¿por qué? Pues porque es un one shot. ¿Qué quiere decir un one shot? Es una historia que se saca en un único capítulo. O sea, esta historia no estuvo como al día en varias semanas, sino que un día se subió a la Shonen Plus y lo leímos. Ya está. No recuerdo, no sé si son 200 páginas o... Son 200 páginas justas. Son 200 páginas justas. ¿Y por qué recomiendo esto? Porque es un manga que te lo lees en media hora. ¿Vale? Entonces, pues, si os llama la atención la sinopsis y tal, adelante. Para meteros más en el mejunje. Es el autor de Chainsaw Man, ¿vale? Es de Tatsuki Fujimoto, que es un autor que Pau y yo admiramos muchísimo, concretamente por Chainsaw Man. Pero dije, oye, es que a lo mejor te recomiendo Chainsaw Man y ves que es un poquito larguita y no te quieres meter. Pues oye, yo te recomiendo un one shot que te lo lees en un momento, ¿vale? Aún así, si os gusta, Chainsaw Man es impresionante, al menos la primera parte tal, la segunda parte yo tengo mis problemas, ya veremos cómo termina. Luego tiene Fire Punch, tiene un montón de one shots súper chulos. Podría haber Sí, recomendado perfectamente, que lo tenemos por aquí, Look Back, que va a va. estrenar ahora la película. Y de hecho, Look Back y Goodbye Eri son un poco el mismo estilo, ¿vale? Aunque, ¿por qué recomiendo Goodbye Eri? Porque a mí me gusta más Goodbye Eri que Look Back, aunque Look Back sea la más conocida. Porque Goodbye Eri, para mí, yo creo que no lo hemos visto jamás, aunque tampoco me he leído todo el manga del mundo, es la primera vez en la que en el medio que es el manga,
vemos literalmente un fan footage, es decir, una cinta encontrada. O sea, vamos a ver cómo todo el manga es un vídeo que va a grabar un chaval con su móvil. Y esto es muy curioso porque Fujimoto utilizó el medio del manga para de alguna manera incluso dibujar esos momentos cuando tú estás grabando con el móvil y se desenfoca o se mueve un poco. Para mí es algo mágico, para mí es algo que yo no he leído en mi vida. Y a mí, yo creo que lo dije, no sé si lo dije en algún podcast anterior, a mí lo que más me gusta, da igual que sea libro, da igual que sea película, da igual lo que sea, es encontrarme con cosas que digas, ostras, es que ha utilizado un recurso nuevo. Porque una historia nueva es complicada. Yo creo que casi todo está ya contado, pero recursos y tal, siempre nos encontramos con cosas nuevas y es a mí lo que me impacta de las obras. Entonces, ¿de qué va Goodbye? Ahora sí, la sinopsis es un chaval, ¿de acuerdo?, que empieza grabando la vida de su madre. Porque tenemos la mala noticia de que su madre tiene una enfermedad, no recuerdo ahora cuál era, y se va a morir. Entonces su madre le regala para su cumpleaños un teléfono móvil y le pide que grabe los últimos momentos que tienen juntos, ¿vale? Luego va a estrenar, vemos una especie de montaje de estos vídeos, todo en manga. De hecho, lo guay es que la mayoría del manga está hecho así, mirad cómo son las páginas. Los tercios los sabrá Pau, son de cine, o sea, son como una película. O sea, generalmente esta banda Die- estirada. Como 16 novenos, algo así. Mm. Sí, 18. 16 novenos, bueno, aquí justamente 16 novenos, ¿vale? Entonces vemos mucho panel así. Y 18, es diría yo. también bueno, algo así, ¿no? Pero que podríamos ver Sí. en una pantalla de cine o en una pantalla en tu televisión viendo una serie, por ejemplo, ¿no? Estos tercios que se suelen utilizar para cine y tal. Y claro, Fujimoto lo ha dicho mil veces que le encanta el cine, que es súper cinéfilo. Y yo creo que es un manga que lo que viene a ser. No solo, o sea, en otros mangas referencia al cine. Aquí utiliza el cine en un manga, o sea, es una barbaridad. Pero bueno, digamos que él estrena esta película en su instituto y todo el mundo se burla de él. Porque hace una cosa en el final, que ya veréis, y todo el mundo se burla de que es una mala película y tal. Y entonces este chaval está grabando un vídeo de que se va a suicidar y tal. Y justo aparece en su vida un personaje que se llama Eri. Es una chica así un poco curiosa. Va y resulta que le dice que es la única persona de su instituto que le ha gustado su película, que es muy fan de él y que ella cree que tiene madera de director. Entonces le anima a hacer otra película. Y ahí lo dejo, ¿vale? Sé que puede parecer algo muy tonto, una sinopsis muy básica, pero es que lo tocho de este manga va llegando poco a poco. Veréis ya por el principio que acabo de decir, es un manga con mucho sentimiento, con mucho corazón, porque es algo muy fuerte ver los últimos momentos de alguien. O sea, Fujimoto siempre pega fuerte, el tío no se anda con tonterías y desde luego tú empiezas este manga y te quedas impactado, porque estás viendo un montaje bonito, pero a la vez duro, de cómo una persona poco a poco nos va abandonando en vida y luego el manga va más y más y más. Y entonces nada, es una recomendación que quería hacer. Yo creo, por eso, es cortito, se lee en un momento y yo creo que os puede resultar bastante curioso. Y si habéis oído de Fujimoto, pero decís, no sé si leerme Chainsaw Man, si os leéis esto y os gusta, vais a ir de cabeza a Look Back, vais a ir de cabeza a Chainsaw Man y así de alguna manera recomiendo Fujimoto entero, pero yo creo que de mis obras favoritas es Goodbye Eri. A mí me impactó muchísimo y nada, esa es mi recomendación. A mí me gustó mucho, sobre todo me parece que lo que hace muy bien, más allá de utilizar el cine y todo, es que refleja muy bien eso de que al final somos lo que otros cuentan de nosotros. Exacto. Esa idea está en el manga y es brutal, es súper A chula. mí me Mola un montón. encantó. Yo a lo mejor me lo leo. Me Te lo habéis- recomiendo muchísimo. Es una tarde, ¿eh? O sea, te lo lees una Es que es un tarde. momento. Es media eh, horita, tío. O sea, precioso, impresionante. precioso. Me lo anoto, me lo anoto. Pues si quieres seguir tú, Pau. Vale, bien, yo he dicho voy a improvisar un poco. Entonces estaba mirando un poco mi lista de mangas leídos que tengo en la aplicación del móvil y destacaría dos que no son poco conocidos, pero es verdad que tampoco son del gran público. Entonces, pues si alguien está un poco más metido en el mundillo, los va a conocer, yo creo. Pero si alguien es nuevo en el mundillo del manga o solo conocer pues lo mainstream, seguramente le guste. Que son Akatsuki no Yona, que es una obra pues más centrada en... Puede parecer romántica al principio, pero al final acaba siendo una historia más política, con mucho desarrollo de personajes, mucho interiorismo. Es una princesa de una especie de región parecida a la China clásica, ¿no? A toda esta época de los imperios, que es hija del emperador y hay una revuelta, le quitan el trono a su padre y ella se ve pues perdida de repente en el mundo. Y es sobre cómo tiene que ir encontrándose a sí misma, creciendo, encontrando a una serie de personajes que deberían de poder ayudarla a recuperar el trono
Entonces, pues aparte de este viaje interior, también vemos todas las pesquisas políticas que hay por ahí por en medio. Lo que parecía que al principio iba a ser una típica historia de China oriental o Japón clásico centrada en el amor, acaba siendo pues un poco un Juego de Tronos. A mí me parece precioso y además muy interesante. Todavía sigue en publicación, es una obra mensual larga, lleva 300 algo capítulos de 50 páginas, es una obra larga para leer con calma. Y luego, aparte de esta, recomendaría también, pues el que esté más puesto, seguro que la conoce, 20th Century Boys. 20th Century Boys, que se me acaba de ir el nombre, es de Urasawa, creo. Sí, Urasawa, sí. de Urasawa, ¿verdad? Urasawa, que Sí, es uno de los Naoki grandes. Urasawa. Tengo ahí el primer Naoki tomo, Urasawa, que Naoki es Urasawa. uno de los grandes del manga, ¿no? Monster, Pluto, 20th Century Boys, Billy Bat. Pues en concreto 20th Century Boys me parece que es su obra más madura, con mayor carga de sentimiento y de emoción. Habla primero de un grupo de niños que tienen como un deseo de, cuando sean mayores, salvar el mundo, porque piensan que van a aparecer los aliens, que van a enfrentarse a ellos, que nos van a salvar. Luego de repente los ves 40 años a futuro y ves lo que ha hecho la vida con ellos, qué es lo que ha pasado. De repente se tienen que volver a juntar porque aparece un personaje que les lleva otra vez a su infancia y de verdad tienen que acabarse convirtiendo en los héroes. Y la obra, pues bueno, esto es un poco el principio, son los primeros capítulos, no voy a decir nada, tiene 200 y algo capítulos, súper disfrutable, súper madura. Y cuando digo madura no me refiero a cruda, seria, tal, sino que es capaz de coger, sentarte y decir, vamos a hablar de lo que es la vida, vamos a ver a dónde nos quiere llevar el mundo y por favor, es casi como si el autor te estuviese diciendo, por favor, disfruta conmigo de este viaje porque estoy hablándome a mí, pero mientras me habla a mí quiero hablar contigo. Preciosa. También me Yo gusta. voy a decir dos. Voy a Un decir momento. que Bueno, ahora hacemos corte, no tranquila. pasa nada. Justo Yona me la recomendó Pau hace tiempo, la tengo ahí en pendiente. Y 20th Century Boys tengo ahí el primer tomo, me lo quiero leer. Porque es que es una cosa de Urasawa que me gusta mucho decir. Yo de Urasawa solo he leído Pluto, ¿vale? Porque me la dejó Pau. Gracias, Pau, por dejarme Pluto. Y fíjate, solo he leído una de sus obras, sé un poco la sinopsis de otras, sé que Monster es una barbaridad, sé que 20th Century Boys es otra barbaridad. Entonces, por lo que he oído y por lo que he leído, aunque haya sido poco, yo creo, personalmente, opinión personal, que Naoki Urasawa es uno de los mejores mangakas que ha existido y que existe. Para mí antes era el mejor. Ahora, como estoy al día con One Piece, pienso que lo de Oda no tiene sentido, pero desde luego, no sé cómo explicarlo, pero Urasawa tiene un estilo de dibujo, una forma de contar las historias que son mangas que jamás has leído. O sea, tú cuando te lees un manga muchas veces ves que con ciertas historias del manga son parecidas. Yo creo que lo que ha escrito Urasawa, de verdad es que encuentro como tan único. O sea, Yo- yo leí Pluto y el dije, ostras, punto, el punto de comparación yo lo pondría en que tú estás leyendo algo de la Shonen Jump, por ejemplo, sí. y es como si estuvieses leyendo DC o Marvel, ¿sabes? Hay cómics muy buenos, cómics muy malos, hay cosas más adultas, cosas más tal, cosas que pueden ser joyas, otras que no, y de repente irte a leer Aguas es como ponerte a leer Persepolis. ¿Sabes? Es Exacto. otro estilo, sigue siendo manga, vale, pero ya no estamos hablando de lo mismo, aunque incluso el cambio de demografía, ya es verdad que pues el estilo de Urasawa es seinen, es más enfocado a un público adulto por demografía, pero, pero así como la demografía seinen tiene muchas cosas, tú puedes encontrar dentro de la demografía, de esta demografía, puedes ver Kaguya-sama, que es estupendo, maravilloso y genial, y adoro Kaguya-sama, es de mis romcoms favoritas, pero no es el mismo tipo de obra tan eh, de culto, ¿no? Más templada, más café para muy cafeteros, como pueden ser todas las obras de Urasawa. Exacto. Y de hecho, Urasawa generalmente sus protagonistas suelen ser de muchas nacionalidades, generalmente europeo. Yo tampoco Ujú. había visto mucho eso. Generalmente los mangas se ambientan en Japón, o se ambientan en personajes muy japoneses. Aquí no, aquí le encanta Europa, le encanta situar a sus personajes en Alemania le Europa, gusta mucho. Alemania le gusta Alemania. mucho. Y es muy curioso. Desde luego es un autor que, vamos, En el y caso de ya que lo 20th ha dicho Century Pau, Boys, en el caso de 20th anticenturismo Century Boys, son japoneses. japoneses. Son japoneses. Pero, por ejemplo, en Pluto son de varias nacionalidades. Europa en Pluto es muy importante. El protagonista, el Monsters son protagonista alemanes también. Una Que pregunta. Sig es alemán y monstruos son alemanes.
Pluto, es que me la quería leer, pero vi que tenía una adaptación en Netflix. Está bien hecha la adaptación. Sí, Yo no la sí, he visto. ¿Tú la has sí, visto? sí, 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 sí. Sí, Vale, es buena adaptación. Y vale, buena pues voy animación. tranquilo. Sí, es Yo lo muy que he visto es disfrutable. muy buena animación. Muy Sí, sí. recomendable, Pluto. Pluto, mira, por hablar un poquito más. Pluto, para quien no lo sepa, lo que hace Urasawa es que hay que tener huevos. Es que no cualquier autor de manga puede hacer esto. Recupera el personaje de Astro Boy, que es un personaje que en Japón es pues como va a ser One Piece, o sea, es un personaje súper conocido y ya no solo a nivel mundial, sino para Japón es algo muy importante y iba a Estamos, suceder, claro. Sí, sí. que iba a suceder un ¿cómo se llama? El año número 50 o algo así de Astro Boy, Un van a aniversario. celebrar algo, Era un un aniversario. aniversario. Para el que no tenga contexto, Astro Boy es uno de los mangas más importantes de Osamu Tezuka, que está Eso, considerado el padre del manga, que es Sí, como exacto. Dragon el Ball gran se autor. basó en la mitología del, no recuerdo el nombre, pero el mono este y de Astro Boy. Sin esos dos, Dragon Ball no existiría y Dragon Ball es el padre de, Claro, oye, lo que es hoy en día el no manga. habría, no habría manga a día de hoy sin Osamu Tezuka. Sin Astro Boy, Exactamente. sin el león este blanco, no recuerdo ahora cómo se llamaba, pero o sea, Tezuka es posiblemente el autor que a nivel de mangas más mangas tenga de la historia, porque consagró su vida a esto y todo el mundillo del manga nace a partir de que Osamu Tezuka hizo todo lo que hizo. Exacto. Entonces, el primer tomo de Pluto, los tomos vas leyendo un poco la historia de cómo se pensó Pluto, y básicamente es Osamu Tezuka diciendo, pues no sé si era el 50 o el 60 aniversario de Astro Boy, y dice, no, no, es que yo he decidido que voy a recoger a Astro Boy y voy a contar una historia más adulta, porque Astro Boy tenía sus cosas, pero también iba muy dirigida a niños, donde Astro Boy Era no un va a ser el cómic, personaje. era un cómic para niños. No va a ser el protagonista Astro Boy. El protagonista va a ser este personaje secundario. Astro Boy va a aparecer. Voy a cambiar el estilo de dibujo. Voy a cambiar el rollo. Y voy a hacer una obra mía. O sea, un thriller. Un thriller político. De asesinatos. De robots. Muy al hoyo robot. Donde hay mucha filosofía de todo el Hay tema de los robots, conciencia. muchísima influencia de Isaac Asimov. Isaac Muchísima. Asimov. Y claro, Muchísima dices, influencia. qué importante tienes que ser para que te dejen hacer esto. Porque no a cualquiera le dan el personaje de Astro Boy para hacer su historia, Y tío. además Con eso coge ya te lo digo dos. todo. O sea, él adapta en esta obra de 8 tomos, adapta 2 capítulos de Astro Boy. Coge 2 de los capítulos más. Mira, coge 2 de los Lo vi. capítulos. Es que si haces gestos con los dedos, hace cosas. ¡Qué Vale. guapo! Coge. Por eso tienes que hacer así. Eh, ¿Cómo? Coge 2 de los capítulos más importantes de la historia de Astro Boy, que es el robot más fuerte del mundo. Esos 2 capítulos que hacen una mini historia en el Kodomo Astro Boy, hablando de Pluto, tal, no sé qué. Él los coge y los adapta en una obra de 8 tomos de 64 o 65 capítulos. Es una barbaridad. Y te puedes ver el anime perfectamente. O sea que, Ale, sales de aquí con recomendaciones 20th Century Boys Son y 8 Pluto, si episodios no de una leerlo, hora. a verlo. O sea, qué brutal. 8 Muy episodios de bien. una hora, brutales. Pues me la apunto, me la apunto. Yo, a ver, yo no soy tan... O sea, yo en el manga me he iniciado ahora. O sea, yo empecé en el manga hace 2 o 3 años, leyéndome Dragon Ball Super porque no lo estaban animando Toy Animation y dije, pues quiero saber qué coño está pasando con la serie que llevo viendo desde que literalmente nací. O sea, yo en la placenta de mi madre veía Dragon Ball y quería verlo y a raíz de ahí pues me he visto bueno, Dragon Ball, lógicamente, ahora estoy viendo el día, One Piece, lógicamente, si no pues qué sentido tendría hacer el podcast. Me he leído poquitos más. My Hero Academia estoy en ello y hay uno que también es famoso, que me ha gustado muchísimo, porque yo me lo empecé en sexto de primaria, el anime. Me gustó, pero es que el manga es otro rollo, que es Tokyo Ghoul. O sea, todo el mundo que haya visto el anime de Tokyo Ghoul, el manga es otro puto rollo. Es Es otro otra rollo. cosa completamente distinta, ¿eh? Son No, dos no tiene nada. historias y si te ha gustado el anime, porque la animación es la polla, si te ha gustado el anime, es que no tiene nada que ver. O sea, lo gore, la historia detrás real que hay, porque se inventan la puta historia del anime, o sea, está muy top, muy top. Y luego también un cómic, que este también es famoso, pero poca gente ha leído el cómic, sobre todo en España, que es The Walking Dead. Yo soy de las personas que se ha visto las 11 temporadas de The Walking Dead, me la quiero volver a empezar cronológicamente con Fear the Walking Dead, Days of the Walking Dead, The Walking Dead Beyond, The Walking Dead Daryl Dixon, todas, The Ones Who Live, todas las series de The Walking Dead me las quiero ver cronológicamente, así que me la voy a volver a empezar.
De hecho, Isra, si te quieres ver The Walking Dead, podríamos hacer también capítulos de The Walking Dead. Desde el Vale. principio de la historia hasta pues completarla. Porque aún la siguen haciendo. Que, Vale, y pues una duda, o sea, ¿y tú te has leído el cómic o has leído parte del cómic? estoy en ello. Porque para mi cumpleaños del año pasado me regalaron los 2 primeros volúmenes. Porque The Walking Dead, la serie, se basa en el cómic. Que el cómic ya está Vale. Sí, yo finalizado. de hecho tengo también yo los 2 primeros volúmenes aquí en casa. Que en Sí, castellano se llama Los Muertos Vivientes. sí. Muertos vivientes. Que Muertos el Vivientes. cómic está ya terminado. La serie no es tal cual el cómic, pero se basa mucho en él. De hecho, yo tenía mis teorías con The Walking Dead según el cómic y demás. Y está Del muy mismo top. autor del mismo autor de esta que está muy de moda, que es Invencible. Mm. Exacto, eso estaba mirando yo. El autor es... No me Lo sale el miro. nombre ahora. Es. eh, A ver. Es que me sale George A. Romero por la película, pero no. No, ese es el de la La película. muerte de los... Robert Mm, Kirkman. Robert Kirkman. Mm. Exacto. Y Robert The Kirkman. Walking Dead Muy es. potente Robert Kirkman también. O sea, es increíble. Y si la. O sea, para mí me gusta más la serie de personas que el cómic. Porque tiene más. O sea, tiene más coherencia. Pero hay cosas del cómic que la serie no ha sabido adaptar. Que son muy, muy guapas. No sé si alguien. O sea, ¿tú has visto The Walking Dead, Isra? Yo no. Vale, ¿tú, Pau? Yo paré en la 7ª temporada. Cuando Negan, ahí me quedé. Sí, vale. Este es un pequeño spoiler, pero es nada de la temporada 2 creo que es. Y tampoco es tan relevante. Si tú tienes buena memoria cuando te dicen algo. Tú dilo, no te Irra. preocupes. Vale. Bueno, No te pues preocupes. el Shane, cuando muere en la serie, Rick le dispara porque ve que le quiere matar. En el cómic, Carl, con a lo mejor 6 7 años, ve al chaval intentando matar a su padre y le dice, deja a mi padre, y le pega un tiro en la cabeza. O sea, es muchísimo más crudo todo. Y no sé, tiene cosas muy, muy top. Y además que aparecen personajes que salen en el The Walking Dead a futuro, salen al principio. Tyrese, por ejemplo, que sale en la temporada de la prisión, está desde el Sí, principio. O sea, el cómic empieza casi con Tyrese. Entonces, muy recomendable también. muy bien. Pues nada, yo es que me tengo que ir a trabajar, me sabe fatal. Pero Muy bueno, bien. hemos lanzado aquí unas cuantas recomendaciones. Hay más cosas potentes, ¿eh? No hemos dicho cualquier cosilla, cosas potentes. Así que Mm. yo qué sé, lo que queráis empezaros. O si no os queréis leer nada, pues Pues nada. no os Pero seguro preocupéis. que a alguno le ayudamos. De decir, ostras, es que estoy muy bien con One Piece, pero leo un capítulo a la semana. Quiero leerme una obra que ya esté completa. Quiero meterme en el mundillo del manga o del cómic, como se ha recomendado de Walking Dead. Pues oye, ahí tienes unas cuantas recomendaciones muy chulas, muy diferentes. Así que mira a ver cuál te gusta Yo, más. si puedo hacer recomendación rapidísima Sí, de claro. cómic, Dale, que me dale. parece precioso, es muy mainstream, genial. Superman azul y rojo. Superman azul y rojo. Es increíble. Mini historias de Superman. Refleja completamente esa idea de Superman como dios solar y como figura de la paz. Recomendadísimo. Muy bien. Tenemos que hacer un día capítulo de cómics, mangas y Sí, estar todo sí, el rato sí. hablando de esto. Y de Que hecho, nos podemos poner, yo me giro y empiezo a coger y no paramos, básicamente. algún día, y también me gustaría, si a ti te apetece Isra, verte The Walking Dead, que en serio está muy top, porque no es una serie de zombies, es una serie ambientada en el mundo de zombies y de cómo sobreviven las personas, se hacen sus sociedades pequeñas, cómo se interactúan entre ellos, está muy top. Si te la quieres ver, podríamos hacer también algún capítulito de. O sea, un capítulo por temporada a lo mejor, o cosas así. Si te apetece verla. Y si Pau, tú quieres entrar también, pues totalmente invitado. Y bueno, Pensaremos. A mí me gusta el rollito porque a mí mi videojuego favorito es The Last of Us Parte 2 y The Last of Us nace. Si no, no tendríamos The Last of Us sin Walking Dead. Así que no, ese si te rollito me gusta mola. The Last of Us, The Walking Dead te va a flipar. Claro. Pues aquí lanzo la idea y si quieres ya me dirás. Y bueno, Muy si no hay bien. nada más que comentar, que. Una cosa rápida, nada. Si Sí, por lo que sea, que no lo sé, hay gente aquí viéndonos aún, dejad en comentarios qué os han parecido las recomendaciones. Si os mola que hablemos no solo de One Piece, sino también de cosas así. Si os leéis algo, aunque sea de aquí un mes, poned, oye, gracias por la recomendación, ¿qué tal? Me ha encantado, o no me ha gustado, o tal. Todas esas cosas, comunicación, comentarios, etcétera. Quienes estéis aquí, si es que alguien sigue aquí. muy bien. Bueno, pues no hay nada más que decir. Muchas gracias por estar, muchas gracias por vernos y nos vemos la semana que viene en Worldwide Podcast.